Entonces vamos a comenzar. Para el tema de convección forzada, les comentaba que lo pueden encontrar en el capítulo 7 del libro de Sengel de transferencia de calor y masa. Convección forzada, ustedes saben que es un mecanismo donde se forza el movimiento de un fluido a través de un flujo y se utiliza para enfriar generalmente diferentes geometrías. Puede ser una placa, puede ser una tubería, etcétera. Siempre que hable de convección forzada, estamos sobreentendiendo que la convección se da por un movimiento forzado de un líquido o de un vapor. Vamos a recordar un poco cómo hemos estudiado la convección. Como tal, comentamos que la convección es un mecanismo de transporte de masa, de movimiento y de calor. Se debe de forzar para fomentar la transmisión de calor por conducción. Y ya vimos que depende en gran medida de propiedades físicas del fluido, ¿no? Si yo observo este ventilador, se está fomentando que el aire se mueva por medio de una potencia mecánica que consume el ventilador, eso es movimiento. Y como tal, ese movimiento se transfiere para darle movimiento al aire. El aire sabemos que es un gas formado por oxígeno, nitrógeno. Tan solo por conocer su composición, yo puedo conocer sus propiedades. Por propiedades me refiero a propiedades físicas, pero también propiedades térmicas. En cuanto a propiedades físicas, ya hemos analizado desde termodinámica, viscosidades, calor específico Cp, densidad, y también el aire como tal, sometido a convección, tiene una conductividad térmica conocida K. A partir de estas propiedades, yo podría determinar el coeficiente convectivo H y con la ley de enfriamiento de Newton determinar la tasa de transferencia de calor. Les estoy mostrando una imagen de una olla que está sometida como tal al fenómeno de convección. La convección no está limitada solamente a gases, sino a líquidos también. Siempre para que exista convección debe haber movimiento. Sin embargo, el movimiento se puede dar de manera natural, es decir, si no hay fuerzas externas, como en esta olla. Ya vimos anteriormente que al calentar la capa inferior del fluido se vuelve menos densa. Ese cambio de densidad hace que el fluido se vaya a la parte superior y el fluido más frío que está arriba tiene mayor densidad, entonces baja. Eso genera corrientes convectivas, en este caso naturales, ¿no? Si yo conecto ahí quizás, no sé, una batidora o algo que ejerza movimiento mecánico, estoy forzando la convección de manera artificial. Esa es la diferencia entre la convección natural y la convección forzada. Existe, siempre que exista un fluido, me refiero a un líquido o un gas, que está sujeto a diferentes temperaturas en diferentes zonas, va a haber convección. Si no la forzo es natural, pero si yo utilizo un dispositivo para mover el fluido de manera artificial, eso se llama convección forzada. Entonces, el objetivo de esta unidad sería que a partir de las propiedades físicas y térmicas que listamos aquí, yo sea capaz de determinar la tasa de transferencia de calor por ley de enfriamiento de Newton, ¿no? A partir de la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? La tasa de transferencia de calor sabemos que se calcula como H, el coeficiente convectivo, por el área superficial por una diferencia de temperaturas. La temperatura del fluido menos la temperatura superficial. El objetivo de esta unidad es saber determinar el coeficiente de transferencia de calor H en términos del número de Nusselt, que ya vimos, un número adimensional que relaciona la conducción con la conducción. Esta es la definición formal de convección forzada. Es cualquier mecanismo o tipo de transporte en el que el movimiento del fluido es generado por una fuente externa. Cualquier fuente, mencionaba el compañero, que puedo utilizar una fuente mecánica con mi mano quizás para mover un fluido, eso es convección forzada. En sistemas en ingeniería se suelen usar bombas, ventiladores, dispositivos de succión, etcétera. Junto con la convección natural, la radiación térmica y la conducción térmica es uno de los métodos de transferencia de calor. Se entiende que la convección forzada es capaz de enfriar más rápidamente un objeto que la convección natural.
Digamos, no sé, yo quiero enfriar esta placa que está a una temperatura más caliente T. Si yo la dejo simplemente ahí en el ambiente, va a haber convección natural debido a que está en contacto con una masa de aire que está a temperatura más baja. Si yo la forzo con un ventilador o con cualquier dispositivo externo capaz de mover el fluido, va a enfriar más rápido, ¿no? Eso es lo que nos dice la intuición, es que se enfría más rápido. Soplar los alimentos es convección forzada. ¿Por qué se da esto? Vamos a ver en esta unidad que si el flujo aumenta a un flujo turbulento, la tasa de transferencia de calor es mucho mayor. Le voy a poner H turbulento, es mucho mayor que H laminar. Es mucho mayor la tasa de transferencia de calor si yo lo forzo a mayor velocidad este fluido que si se mueve a menor velocidad. Vamos a ver que la convección depende también del régimen de flujo. Si yo estoy empujando de alguna manera, forzando que este aire se mueva a través de la placa, estoy consumiendo potencia de un ventilador o cualquier forma de trabajo. Eso hace que el fluido se acelere. Ustedes recuerdan que la velocidad es función del número de Reynolds o viceversa. Entonces, a mayor velocidad, mayor número de Reynolds. Hay un punto donde el número de Reynolds cambia de laminar a turbulento y eso haría que la tasa de transferencia de calor se mueva más rápido. Ese es el fundamento que vamos a ver. Es necesario analizar cómo las superficies se mueven en contacto con un fluido, cómo se comporta una superficie sometida a una interfase que está generando convección, ¿no? Por ejemplo, un avión. Ustedes saben que en un avión se mueve mucho más rápido el fluido que está debajo del avión que el que está arriba. Eso genera una fuerza de sustentación que hace que el avión se mantenga volando, ¿no? Como tal, un avión es un obstáculo a la convección del aire. En este caso, el propio movimiento de un avión hace que el aire se desplace a diferentes velocidades. Esto tiene que ver con el perfil aerodinámico de los aviones y puede generar diferentes fuerzas. La idea aquí que me interesa plantear es que las mismas fuerzas que están en contacto con un sólido generan fuerzas de arrastre y esas fuerzas de arrastre están en términos de la transferencia de calor. Todos los fenómenos que modifican las fuerzas de arrastre modifican la transferencia de calor. Aquí se menciona que el flujo de los fluidos sobre cuerpos sólidos es responsable de muchos fenómenos, entre ellos la sustentación, el arrastre, que son fuerzas de fricción. Entonces, las superficies que están unidas o están en contacto con un fluido que está en movimiento tienen diferente comportamiento mecánico, pero también diferente comportamiento térmico. Lo que les mencionaba, la sustentación en las alas de los aviones que hacen que vuele. Si tenemos un avión en contacto con aire, sabemos que la velocidad con la cual el avión se desplaza genera interacciones con el aire. Eso permite que el aire se mueva a diferente velocidad, ¿no? La velocidad del aire abajo debe ser más rápida que la velocidad del aire arriba de la aeronave. Eso genera una fuerza de sustentación. ¿Por qué les menciono esto? Precisamente por lo que les menciono. La idea es que todas las superficies sometidas a movimiento de fluido están sujetas a fuerzas de fricción, fuerzas de arrastre, y esas fuerzas están en relación con la transferencia de calor. Ok. Por ejemplo, si yo tengo cualquier superficie sometida a un movimiento molecular, pensemos en esta placa que está siendo enfriada por aire. La velocidad del aire hace que las moléculas tengan fricción con el sólido y eso hace que eventualmente se tenga una fuerza de fricción. Vamos a ver algunos conceptos. La velocidad de fluido en relación de un cuerpo sólido sumergido. No necesariamente es un líquido el fluido, puede ser un gas. Se llama velocidad de corriente libre. El concepto es este. La velocidad de corriente libre
Es una velocidad del fluido en relación con un cuerpo sólido que está sumergido, que está lo suficientemente lejos, o sea, fuera de la capa límite, para interaccionar con el sólido. Yo tengo este sólido que está en contacto con un fluido en movimiento. La llamada velocidad de corriente libre es la velocidad que tiene el fluido fuera de la capa límite. Es lo que nosotros veíamos en conceptos anteriores como V infinito, ¿no? Una velocidad que ya no se ve afectada por las fuerzas de fricción que están en contacto con el sólido. Se toma como igual a la velocidad de corriente arriba o velocidad de aproximación. Adicionalmente, esto genera una fuerza de fricción, ¿no? Hay una fuerza de fricción debido a que el fluido está en rozamiento directo con el sólido. Esa fuerza de fricción genera lo que hemos llamado coeficiente de resistencia, que como tal es un factor que mide qué tanta fricción existe entre el fluido y el sólido. Y se puede calcular con esta correlación, ya la hemos utilizado. El coeficiente de resistencia o de fricción se calcula como la fuerza de resistencia al movimiento del fluido en contacto con el sólido entre un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado por el área. Aquí es la densidad del fluido. Todo es del fluido excepto el área. Es el área de contacto con la placa sólida o con el cuerpo sólido, ¿no? Un fluido está en contacto directo a cierta velocidad V con una densidad ρ con un sólido que tiene un área A. Ahí se toma el área perpendicular. Puede que sea el fluido moviéndose de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Si se mueve de izquierda a derecha, tomamos el área perpendicular a ese movimiento. Ahora sí, aterrizando sobre la transferencia de calor, comentamos que los fenómenos que afectan la resistencia al movimiento afectan la transferencia de calor, ¿no? Y esto se ve reflejado directamente en el número de Nusselt. Hago un paréntesis para recordar el concepto de número de Nusselt. Este número adimensional, recuerden que relaciona la tasa de transferencia de calor convectiva entre la tasa de transferencia de calor conductiva. Es un cociente que se definió considerando que tengo una capa de fluido sometida a los dos mecanismos simultáneos, sometido a convección y sometido a conducción. Supongamos que una capa del fluido, salud, tiene una temperatura más alta T2 en la parte superior y una temperatura más baja T1. Esto hará que la tasa de transferencia de calor se transfiera de arriba hacia abajo. Y la capa de fluido tiene una longitud o un espesor L. Con base a ese sistema se definió el número de Nusselt como el cociente de flujos convectivos de transferencia de calor entre flujos conductivos de transferencia de calor. Y eso genera esta ecuación. H por la longitud característica L entre conductividad térmica del fluido. Ya lo hemos mencionado, fue nombrado así en honor a Wilhelm Nusselt. Y bueno, a partir del número de Nusselt, si yo soy capaz de calcular el número de Nusselt, en cualquier sistema es relativamente fácil despejar H, ¿no? Conociendo solo la longitud característica y las propiedades térmicas del fluido. Es por ello que se han planteado diferentes correlaciones que vienen de los fenómenos de transporte para calcular el número de Nusselt. Las correlaciones se han planteado de la siguiente manera. Consideremos este sistema, que es una placa plana sometida a convección forzada. Esta placa está a alta temperatura y está sometida a convección mediante un ventilador o cualquier dispositivo que acelere el fluido. Aquí se cumple la ley de enfriamiento de Newton. Así como tal, ¿no? La tasa de transferencia de calor es igual a H por el área superficial por la diferencia de Ts menos T infinito. Ts es la temperatura del objeto. T infinito es la temperatura del fluido. Este usualmente es aire, ¿no? Ahora, se han planteado estas correlaciones. El hecho de que el número de Nusselt local sea función de X asterisco. Esto recuerden que se llama longitud adimensional por número de Reynolds local por número de Prandtl.
La longitud adimensional viene de adimensionalizar las ecuaciones de los fenómenos de transporte, las ecuaciones diferenciales que vimos. Esto sería la posición X entre la longitud de la placa L, y para las propiedades promedio es otra función de número de Reynolds y número de Prandtl. Entonces, tanto Nusselt como Reynolds van a ser función de la geometría del sistema, de la velocidad del fluido y de las propiedades térmicas y físicas del fluido. El L no significa local, ¿verdad? L mayúscula es longitud. Ah, Sí, en un momento les muestro un diagrama. para local utilizamos la X. Sí, todo lo que tenga subíndice X es local en una posición X. Con estos números adimensionales se ajustan usualmente datos experimentales para representar el número de Nusselt de esta forma, como una constante C por el número de Reynolds L, que sería el promedio, elevado a un número M. Y N son coeficientes constantes. M y N son exponentes que son constantes, o sea, son números. Entonces, Nusselt es C, otra constante por el número de Reynolds promedio a la M por el número de Prandtl a la N. Usualmente de datos experimentales se ajustan correlaciones para número de Nusselt. Y sabiendo número de Nusselt, yo puedo despejar H, ¿no? Porque Nusselt también es función de H. ¿Cuál es la diferencia entre Nusselt local y Nusselt promedio? Digamos, yo tengo una placa que está sujeta a convección forzada. La convección forzada viene de un ventilador o cualquier dispositivo que acelere aire. El aire se va a mover en esta dirección. Adicionalmente, vamos a definir que esta placa tiene una temperatura superficial Ts y hay una temperatura encima de la capa límite que tiene el aire, que voy a llamar T infinito. Ahora, en cualquier posición X, aquí voy a definir un eje que va a ser posición. En cualquier posición X yo tengo un valor de todas las propiedades. Digamos, tengo aquí una X1, una X2, una X3 y así sucesivamente. La posición es una posición en metros o en una unidad de longitud, ¿no? Y esta placa en total tiene una longitud que voy a llamar L. Entonces, si yo me centro en esta posición, vamos a decir en X1, en esa posición 1 yo tengo un número de Reynolds que le voy a poner un subíndice X1. Es un valor fijo de número de Reynolds, porque recuerden que el número de Reynolds depende de una distancia o de una longitud característica. Pero adicionalmente yo tengo un valor de Prandtl en esa posición X1. Yo tengo un valor, por lo tanto, de H en esa posición X1 y un valor de Nusselt en esa posición X1. Y eso pasa para todas las posiciones, ¿no? En esta otra posición hay un número de Reynolds en la posición X2, un número de Prandtl, un coeficiente convectivo y un número de Nusselt. Esos se llaman locales. ¿Cómo? Números locales. Locales porque están en la posición X, en cualquier punto X. Pero si yo tomo el promedio a través de toda la longitud o de una porción de la longitud, yo obtendría valores promedio, que sería tomar el promedio de todos estos a través de toda la longitud, que son valores que se llaman así, valores promedio. O sea, el número de Nusselt promedio se llama L, el Reynolds promedio se llama Reynolds L, porque está promediado a través de toda la longitud de la placa, ¿no? Entonces hay correlaciones para valores promedio y para valores locales. Adicionalmente, noten que Reynolds puede cambiar dependiendo de la posición y hay una posición donde el flujo pasa de laminar a turbulento. Recordando el concepto que vimos anteriormente, si yo tengo ese fluido que está siendo acelerado de izquierda a derecha con una velocidad v,
tengo yo dos tipos de capas límite, una de velocidad y una térmica. Esto está representando la capa límite de velocidad en flujo laminar y esto en flujo turbulento. Esas capas límite se definen como un símbolo delta, ¿no? Y hay una posición de Reynolds crítico en donde el flujo pasa de laminar a turbulento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay correlaciones diferentes cuando el flujo es laminar o cuando el flujo es turbulento. A eso se refiere con el hecho de que los valores sean locales o sean promedio, a que se toman ya sea en una sola posición de la placa o el promedio es que se toman en toda la posición de la placa. Para definir de manera más específica el espesor de la capa límite, voy a usar un simulador. Les voy a pasar este enlace. Está en una página que se llama LearnKimE. En este pequeño simulador, está basado en la web, se representa la tasa de transferencia de calor y el comportamiento del flujo laminar sobre una placa isotérmica, ¿no? Aquí para diferentes posiciones. Me deja variar este cociente, que es el cociente de la posición X entre la posición crítica. Este cociente yo lo interpreto de forma dimensional. Si esto vale 0.5, yo entiendo que a la mitad de la placa se convierte el flujo de laminar a turbulento. Y bueno, aquí me deja variar el espesor de la capa límite. Por ejemplo, esta es la capa límite de velocidad. Aquí me deja variar el número de Prandtl. Le dejo 0.6. Ok. Voy a ir variando la posición donde cambia de laminar a turbulento, ¿no? Ahí lo dejo, por ejemplo, en 0.5 más o menos. Aquí me está representando la línea azul, el espesor de la capa límite de velocidad. ¿Qué significa? Que arriba de esa posición de capa límite, la velocidad del fluido ya no se ve frenada por la fricción con el sólido. Adicionalmente, aquí vemos el perfil de velocidad, ¿no? Llega a un punto máximo, encima de la capa límite ya se mantiene constante, por eso esto sería una línea vertical. Esta línea que se ve aquí, que es una línea recta, representa como tal el perfil de velocidad justo en la posición 0, por la condición de no deslizamiento. Y bueno, aquí me representa la derivada parcial de velocidad respecto a la posición, justo en la posición y igual a 0. Noten que es un perfil asintótico. Pasa lo mismo con la representación del coeficiente de fricción, es asintótico. Y en este gráfico de abajo a la derecha me está representando H local, que es Hx, en cada posición. Y el H le pone subíndice 0 a X, pero es para lo que nosotros llamamos promedio, ¿no? HL, o H en toda la posición desde 0 a X. Esto vamos a ver más adelante que es la integral del H local en una porción de la placa. Por eso lo pinta de rojo. El área bajo la curva de esta H0, de esta Hx, perdón, representa la H promedio. Voy a cambiar a capa límite. Lo voy a repetir. La curva que está aquí, esta, representa H local, que es Hx. Pero el área bajo esa curva en cierta porción es la H promedio. Le llama H0X y colorea la H promedio, que es el área bajo esta curva. Ustedes saben que el área bajo la curva representa una integral que consiste en sumar todas las posiciones Hx, promediarlas a través de una longitud conocida. Para nosotros le estamos llamando por la notación del libro de Sengel HL, pero en esta página le llaman H de 0 a X. El área roja, que es el área bajo la curva, es la promedio. Y cada punto en esta curva sería la posición local. Voy a cambiar a la capa límite térmica. Noten que la capa límite térmica es diferente, ¿no?
La capa límite térmica, depende de la naturaleza del fluido, depende de la fricción, depende de las propiedades del sólido. Esta capa límite térmica usualmente es más ancha o más grande que la capa límite de velocidad. A eso me estoy refiriendo. Voy a regresar a la presentación. Surge un problema. Surge un problema de cálculo, dado que noten que el número de Reynolds, si yo lo expreso para una capa plana, depende de las propiedades del fluido. El número de Reynolds, ustedes saben que en tuberías lo calculábamos como la longitud característica por la velocidad del fluido por densidad entre viscosidad, ¿no? La longitud característica en una placa es la posición X. Entonces el número de Reynolds se calcula como X, velocidad, densidad entre viscosidad dinámica. O bien X, velocidad entre viscosidad cinemática, ¿no? Cualquiera de estos dos. Surge un problema, ¿por qué? Porque las propiedades, tanto densidad como viscosidad del fluido, usualmente aire, cambian con la temperatura. Entonces, si esta fuera la capa límite térmica, por ahí tengo el dibujito, creo. Si esta fuese la capa límite térmica, tengo una temperatura del fluido T infinito, ¿no? Pero en esta placa tengo una temperatura TS. Entre esas dos, el fluido va a tener un perfil de temperatura. Lo voy a dibujar aquí. Por ejemplo, por poner un ejemplo donde T infinito fuera 25 grados centígrados y la temperatura de la placa TS fuera, vamos a decir, 60 grados centígrados. Hay un perfil de temperatura donde cada posición tiene diferente temperatura. Encima de la capa límite se mantienen 25, pero dentro de la capa límite puede que aquí sea 30, 40, 50, 60 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque las propiedades del aire cambian con la temperatura. Va a cambiar tanto la viscosidad dinámica, cinemática, densidad, cambian con la temperatura. Entonces eso complicaría mucho el problema, dado que dentro de la capa límite la temperatura sí cambia. Lo que se asume de manera sencilla para las propiedades del fluido es tomar una temperatura llamada temperatura de película, que es un promedio. Se promedia simplemente la temperatura superficial más la temperatura del fluido entre dos. Y a esas yo leo de tablas densidad, viscosidad, dinámica y cinemática, ¿no? Y se promedia la fuerza. Sí, adicionalmente que va cambiando, ¿no? Si esto es aire a convección forzada, yo tengo aquí una temperatura T1, T2, T3, adicionalmente una temperatura de la superficie caliente TS. Vamos a definir entonces la llamada temperatura de película como el promedio aritmético de esas dos, de la superficie y la de flujo libre. Directamente TS más T infinito entre 2, ¿no? ¿Por qué? Esto lo voy a requerir para leer densidad, viscosidad cinemática, de viscosidad dinámica del fluido, pero a una temperatura promedio. Se supone que las propiedades del fluido se mantienen constantes en esos valores a lo largo de todo el flujo, ATF. Si no, en cada posición, tanto en X como en Y, yo tendría que determinar las propiedades. La variación no es tan significativa, ¿no? De hecho, el aire suele ser un gas que se mantiene aproximadamente a las mismas condiciones de densidad en intervalos de temperatura pequeños. Ahora sí, la diferencia entre propiedades locales y promedios. Si ustedes son capaces de calcular una función para coeficiente de arrastre y coeficiente convectivo local, todo lo que tenga subíndice X es local, puedo calcular fácilmente por integración el promedio, ¿no? Estas correlaciones las vamos a ver. Entonces, con esas correlaciones yo puedo determinar de las propiedades locales las propiedades promedio. Para coeficiente de arrastre se toma la inversa de la longitud por la integral de 0 a longitud de la función coeficiente de arrastre local
por diferencial X. Y para coeficiente convectivo algo similar, la inversa de longitud por la integral de 0 a longitud L de coeficiente convectivo local por diferencial X. En el simulador la longitud de esta placa es 1, ¿no? Porque realmente está representando X entre X crítica. Porque lo adimensionalizó. Usualmente lo vamos a tomar completo, donde esa longitud es L. Entonces, si yo tengo en cada posición un valor, vamos a decir, de Hx o local, yo puedo promediar a través de toda la placa una H promedio, que le vamos a llamar HL. Como esto es una integración, en el simulador nos daba un gráfico de la longitud adimensional contra Hx o la H promedio, ¿no? Que es esta línea o esta curva. El área bajo la curva, que está representada aquí por la línea coloreada de rojo, va a representar la H promedio. El promedio de todos los valores a través de la placa, que eran estos, ¿no? Si yo promedio todos los valores H a través de la placa, obtengo la llamada H promedio. Esto tiene una consecuencia, ¿no? El hecho de que en cada posición la tasa de transferencia de calor va a ser diferente. Hay tasa de transferencia de calor local, pero hay una tasa de transferencia de calor global en toda la placa. Finalmente, para la tasa de transferencia de calor, yo puedo calcular una tasa de transferencia de calor X, o sea, local, como la H en cada posición X, por el área superficial, por la diferencia de temperatura Ts menos T infinito, ¿no? Pero si yo quiero una tasa de transferencia de calor total o promedio, sería la H promedio por área superficial por la diferencia de temperatura Ts menos T infinito. Aquí estoy asumiendo que Ts es mayor a T infinito, ¿no? Si fuese al revés, nada más se invierte. Se invierte T infinito menos Ts. Aquí es mayor menos menor. Y esta sería entonces la tasa de transferencia de calor local. Por ejemplo, en esta posición X1 hay una tasa de transferencia de calor de abajo hacia arriba, porque tengo una temperatura Ts más alta que la T infinito que tiene este fluido. La T infinito es la temperatura del fluido arriba de la capa límite, donde ya no cambia. Y si yo quiero la tasa de transferencia de calor a lo largo de toda la longitud L, uso H promedio.